Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un término que usamos mucho, pero que, bueno, tiene su miga, la policía administrativa. Sí, la verdad es que sí. Tenemos como base un texto académico de Hernán Alejandro Olano García, porque claro, decir policía así, a secas, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Exacto. Es un término polisémico, como dice la fuente. Pues esa es la idea, ¿eh? Entender bien qué es eso de la policía administrativa según la doctrina y la jurisprudencia colombiana que analiza el texto. Eso es. Ver en qué se diferencia de, bueno, de la policía uniformada que vemos por la calle y para qué sirve realmente. El autor, por cierto, arranca como una frase potente de Gómez Dávila. Dice, la policía es la única estructura social de la sociedad sin clases. Ahí queda eso. Sí, una frase eh, que da que pensar, sí. A ver si al final le encontramos más sentido. Pues venga, empecemos por definirla. ¿Qué falta hace? La propia Corte Constitucional, según leemos, distingue varias cosas. La Policía Nacional como cuerpo armado. Claro. Ujú. Las autoridades administrativas con funciones de policía, el poder y la actividad para mantener el orden, y hasta la policía judicial. Uf, ¿cómo acotamos la administrativa? Pues mira, fundamentalmente, y esta es la clave que nos da la fuente, la policía administrativa es esa facultad que tiene el Estado para limitar nuestras actividades. Las de los particulares, vamos. Limitar, ¿con qué fin? Siempre con el objetivo de proteger el interés general y mantener el orden público. El texto cita definiciones, por ejemplo, la de Diego Yunes, que habla justo de eso, de limitar actividades por el interés general, Ya. o la de Libardo Rodríguez, que se centra en aplicar limitaciones para conservar el orden. Tiene su origen en Francia, en esa idea del Estado gendarme, el Estado vigilante, por así decirlo. Vale. Y ojo, que se distingue entre una policía administrativa general, que se ocupa de lo básico, seguridad, tranquilidad, etcétera, y otras más especiales para temas concretos, como tráfico, urbanismo, sanidad. Has mencionado el orden público. Eh, ¿A qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué es lo que protege esta policía administrativa? Pues el análisis detalla los componentes clásicos, los de siempre, ¿no? Por un lado, la seguridad pública, Ajá. que es, bueno, prevenir riesgos, incendios, derrumbes, accidentes, ese tipo de cosas. Vale. Por otro, la tranquilidad pública, que básicamente es evitar el jaleo, los ruidos molestos, las peleas, vamos, lo que altera la convivencia normal. El día a día tranquilo. Eso es. Y también la salubridad pública. Prevenir epidemias, controlar que los alimentos estén bien, vigilar ciertas actividades por higiene, lo típico. Entiendo. Pero, no se queda solo ahí. La fuente añade otros elementos interesantes a ese orden. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues habla de la moralidad pública, aunque, bueno, con matices. Solo cuando hay manifestaciones externas que causan un desorden real, ¿sabes? No es un control moral abstracto. Vale, vale. También el ornato público, que tiene que ver más con la estética de la ciudad, el buen uso de parques, calles, aspectos urbanísticos. Curioso. E incluso menciona la ecología, pensando ya en la calidad de vida, la protección del medio ambiente, los recursos hídricos, que ya son preocupaciones más modernas, ¿no? Desde luego. Vale, entendido. Y aquí viene una distinción que el texto recalca como esencial, basándose en las Cortes. Poder de policía, función de policía y actividad de policía. Esto suena un poco lioso al principio. ¿Cómo se diferencian en la práctica? Pues es que esta es la clave para entender cómo funciona el control del Estado, como bien dices. A ver, el poder de policía es la capacidad de crear las normas generales. Las leyes. Exacto, las leyes y los reglamentos sobre lo que se puede y no se puede hacer. Según el análisis, esto lo tienen el Congreso, el presidente cuando reglamenta leyes, las asambleas departamentales, los consejos municipales. Es algo abstracto, normativo, General e impersonal. o sea, los que dictan las reglas del juego generales. Para todos. Eso es. Luego viene la función de policía. Esta ya es la gestión administrativa, ¿vale? Es aplicar esas normas a casos concretos. Vale. Lo hacen las autoridades administrativas. El presidente como jefe, sí, pero también alcaldes, inspectores, superintendentes. Ellos no crean leyes nuevas, sino que ejecutan las existentes tomando decisiones administrativas. Pues te dan un permiso o te imponen una sanción. Vale, la aplicación en los despachos, por así decirlo. La parte de gestión. Exacto. Y finalmente está la actividad de policía, que esta es la ejecución material, la que vemos en la calle. La de los agentes. Justo.
La llevan a cabo los agentes de policía uniformados. Ellos usan la fuerza si es necesario. Pero, ojo, siempre siguiendo órdenes que vienen de la función de policía. No deciden sobre derechos, sino que ejecutan físicamente lo que otros han decidido administrativamente. Están subordinados. Administrativamente y ejecutarla materialmente en la calle. Entonces, ¿cómo se ejerce esta policía administrativa en el día a día? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cómo actúa? Pues la fuente describe varios medios jurídicos. Están los reglamentos, que son esas normas generales que decíamos. Vale. Luego, los permisos, que son autorizaciones para hacer algo que en principio está prohibido. Por ejemplo, poner una terraza en la acera. Si cumples los requisitos y no pones en peligro el orden, te dan permiso. Es una excepción a la regla general. Ya. También las órdenes directas, mandatos específicos a personas o grupos, que por supuesto deben ser claras, legales, motivadas y posibles de cumplir. Lógico. Y como último recurso, está el empleo de medios coercitivos. Vamos, el uso de la fuerza. Que es lo más delicado, imagino. Exacto. Y el texto insiste mucho en que esto es excepcional, solo lo estrictamente necesario, de forma proporcional, el mínimo tiempo posible y usando los medios menos dañinos. Sirve para hacer cumplir una orden que no se acata, para detener una infracción en curso, para capturar a alguien en delito flagrante. Esas cosas. Claro. Y con esa capacidad de limitar derechos y usar la fuerza, el control tiene que ser fundamental para que no haya abusos, ¿no? Por supuesto. Se subraya que todo esto está sometido al principio de legalidad y el control de los jueces, principalmente la jurisdicción contencioso-administrativa. Ajá. Ellos revisan si la actuación fue legal, si la autoridad era competente, si siguió el procedimiento adecuado, si buscaba el fin correcto y no otro. Y muy importante, si los medios usados fueron proporcionales al fin que se buscaba. ¿Siempre hay control judicial? Bueno, la regla general es esa. El texto menciona alguna excepción como ciertas decisiones muy rápidas en los llamados juicios de policía, que requieren aplicación inmediata. Pero vamos, lo normal es que se pueda recurrir y que un juez revise. Entendido. Entonces, para resumir un poco la idea central que hemos estado comentando, la policía administrativa es mucho más que los agentes de uniforme que vemos. Muchísimo más. Es un concepto jurídico, administrativo, bastante complejo sobre cómo el Estado regula nuestras libertades para mantener ese orden público del que hablábamos. Exacto. Y se organiza en esa estructura de poder, crear normas, función, tomar decisiones administrativas y actividad, ejecutar materialmente. Perfecto resumen. Y para ello usa herramientas como reglamentos, permisos, órdenes y, en último caso, la fuerza controlada. Y todo esto fundamental, bajo supervisión legal y judicial. Justo eso. Y quizá, si me permites, una reflexión final que surge al leer esto. Claro, adelante. El texto se centra mucho en elementos clásicos del orden público: seguridad, tranquilidad, salubridad, los que hemos comentado. Pero cabe preguntarse cómo este entramado de policía administrativa, con sus herramientas y sus límites, se adapta o debería adaptarse a los retos actuales. ¿Te refieres a...? Pues pensemos en el control del espacio digital, ¿no? Las redes sociales, la desinformación, o las pandemias globales que hemos vivido recientemente, o las fake news como un factor de desorden público. Ya. ¿Sirven las mismas herramientas de siempre? ¿Los permisos, las órdenes clásicas? ¿Son suficientes los mismos controles? Aquella frase de Gómez Dávila sobre la policía como única estructura social, quizá hoy se queda un poco corta ante una realidad mucho más compleja y que cambia constantemente. Da para pensar, ¿no? Pues sí, la verdad. Un buen punto final para seguir reflexionando. Hola. Hoy vamos a analizar a fondo unas herramientas clave que usa el Estado, sobre todo en la economía, ¿no? Hablamos de la inspección, la vigilancia y el control. Nos basamos en un texto, un capítulo académico de Camilo Perdomo Villamil, que las estudia bien. Queremos entender, bueno, cómo funcionan, por qué se dice que son parte de la policía administrativa y, sobre todo, dónde están sus límites. Es un poco ese equilibrio, ¿no?, entre el poder del Estado y las libertades de la gente.
Exacto. Son palabras que suenan mucho, pero es fundamental verlas como lo que son, instrumentos. No son fines en sí mismos. El texto, de hecho, las sitúa muy claramente como eso, como medios. Medios para mantener un orden público que ya ha definido la ley. Y ojo, que hoy orden público es mucho más que solo seguridad en la calle, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a desgranar eso. Si son instrumentos de esa policía administrativa, significa que su objetivo es siempre limitar libertades para poder mantener el orden. Dicho así suena un poco fuerte quizás. Sí, fundamentalmente sí, pero hay que matizar limitar. Es limitar legítimamente. La policía administrativa, en esencia, busca eso, preservar el orden público, que, como decía, hoy es muy amplio, salud, economía, medio ambiente, y para eso a veces hay que poner límites a actividades privadas, límites que la ley considera necesarios, claro. Inspección, vigilancia y control son, pues, las maneras concretas de aplicar esos límites, pero con distintos grados de intensidad. El texto pone ejemplos, como la Ley 489 de 1998 en Colombia, que vincula estas funciones a las superintendencias, a esos organismos supervisores. Vale, aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Cómo distinguimos en la práctica esos grados? ¿Cuándo solo están mirando y cuándo pueden, digamos, intervenir más a fondo? Pues mira, el texto las presenta casi como escuela, como una escalera de intervención, de menos a más. Primero estaría la inspección. Es como el escalón más bajo. La facultad de verificar. ¿Verificar? ¿Cómo? Pues implica poder pedir información puntual, ¿sabes? Revisar documentos, hacer visitas para constatar hechos concretos. Es más bien algo puntual, ocasional. Las leyes que menciona el texto, como la de salud o la de sociedades, la definen así. Poder solicitar datos o investigar ocasionalmente. Una cosa más reactiva. Entendido. ¿Y el siguiente escalón? El siguiente es la vigilancia. Esta ya es una intervención, digamos, media. Y la clave es que es continua. No es solo mirar un papel un día, es supervisar que las normas se cumplan de forma permanente. Ah, vale. Un seguimiento. Eso es. Implica estar atento, advertir si algo parece que va mal, orientar para que se cumplan las reglas. Las leyes la describen como eso: advertir, prevenir, orientar para asegurar el cumplimiento constante. Es más preventiva, más de acompañamiento. Vale, inspección puntual, vigilancia continua. ¿Y arriba del todo? Arriba está el control. Esta es la intervención más fuerte, claro, la más invasiva. Aquí la autoridad ya no solo mira o advierte, aquí puede ordenar correctivos. Ordenar. O sea, decir lo que hay que hacer. Exacto. Si detecta irregularidades importantes, ya sean jurídicas, financieras, contables, lo que sea, puede ordenar que se corrijan. E incluso puede llegar a imponer sanciones. Es la herramienta para actuar de forma directa cuando hay problemas serios o situaciones que el texto llama críticas, para ordenar ajustes y superar esas crisis. Entendido. Verificar, supervisar y, si la cosa se pone fea, corregir u ordenar. La gradación parece clara. Pero, claro, este poder del Estado, aunque esté graduado, no puede ser absoluto, ¿verdad? ¿Qué frenos existen para que no se pasen? Efectivamente. Y esa es la parte crucial en un Estado de Derecho. ¿Son herramientas poderosas? Sí, pero tienen límites muy estrictos. El primero, fundamental, es el principio de juridicidad. Solo la ley. No solo la ley escrita, todo el ordenamiento jurídico, la Constitución, los principios generales del derecho. La actuación tiene que encajar en todo ese marco. No vale cualquier cosa solo porque lo diga una norma aislada. Luego hay principios importantísimos como la proporcionalidad. Que la medida sea adecuada, ¿no? Dice a veces usar un cañón para matar moscas. Si con una inspección basta, no puedes aplicar un control total. Y también la buena fe. Esto incluye proteger la confianza legítima. Si la Administración ha actuado de una manera, no puede cambiar radicalmente de criterio sin más y perjudicar a quien confió en esa actuación previa. Y supongo que también se les puede controlar a ellos, ¿no? Por supuesto. La separación de poderes. Las decisiones de estos organismos supervisores no son la última palabra. Se pueden recurrir dentro de la propia Administración y, lo más importante, están sujetas al control de los tribunales. La justicia puede revisar si actuaron correctamente. Hay controles para evitar abusos. Bien, hay salvaguardas. Pero, ¿y si aún así se equivocan? Si al ejercer estas funciones
La administración causa un daño a alguien, ¿qué pasa entonces? Pues esa es otra cuestión clave, la responsabilidad del Estado. El texto lo liga al artículo 90 de la Constitución colombiana, que es un principio bastante universal en derecho administrativo. Si el Estado, al actuar o al no actuar cuando tenía el deber de hacerlo, causa un daño antijurídico, Daño antijurídico. significa un daño que la persona afectada no tenía el deber legal de soportar. Un perjuicio injustificado, digamos. Pues si eso ocurre, el Estado tiene que responder, tiene que indemnizar. Normalmente esto se analiza bajo la figura de la falla del servicio. Hay que demostrar que la autoridad actuó mal. ¿Cómo que actuó mal? ¿Con negligencia? Exacto. O que fue negligente. O que omitió sus deberes de supervisión cuando debía actuar. Que no hizo bien su trabajo, básicamente. Y aquí el texto introduce un matiz importante. Generalmente se considera que la obligación del Estado en estas funciones es de medios, no de resultado. A ver, explica eso un poco más. Obligación de medios. Quiere decir que al Estado se le exige actuar con diligencia, poner los medios adecuados para supervisar, para prevenir problemas, como, no sé, asegurarse de que los inspectores estén formados o que tengan recursos. Pero no se le puede exigir garantizar al 100% que nunca ocurrirá ningún daño. No se le pide un resultado perfecto e infalible. Entiendo. Se le pide que haga todo lo razonable para evitar el problema. Pero si aún así ocurre, no siempre es culpa suya. Exacto. La clave está en demostrar si actuó con la diligencia debida o no, si hubo una falla en su actuación o en los medios que puso. Entonces, resumiendo un poco todo esto, inspección, vigilancia y control son como el kit de herramientas graduado que tiene el Estado para intervenir y asegurar el orden en muchos campos, pero no es un cheque en blanco. Están limitadas por la ley, por principios como la proporcionalidad, la buena fe. Y además, el Estado puede tener que responder si causa daños injustificados al usarlas. Para quien nos escucha, creo que entender esto ayuda a situar mejor lo que hacen las entidades de supervisión y a saber que su poder, aunque grande, tiene contornos definidos. Conectando con eso de la obligación de medios. Si al Estado se le exige diligencia, ¿cómo podemos evaluar de forma eficaz si realmente hizo todo lo posible? Sobre todo en situaciones muy complejas. El texto menciona crisis en sectores regulados, como el financiero o el aéreo. Evaluar a posteriori si la supervisión fue diligente cuando el daño ya está hecho. Bueno, plantea preguntas difíciles. ¿Qué estándar de diligencia es exigible? ¿Cuánta transparencia necesitamos realmente en cómo supervisa el Estado? Ahí queda la cuestión para darle una vuelta. Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea clave que nos toca a todos, aunque a veces ni nos paremos a pensarlo. El servicio público. Tenemos delante unos apuntes, unos extractos de un análisis académico interesante de Alberto Montaña Plata. La idea es pillar bien qué es esto del servicio público y por qué sigue siendo tan importante hoy en día. Da la sensación de que es un concepto con bastante solera, ¿verdad? Casi como una pieza fundamental del derecho administrativo moderno, o eso parece. Nació como para decir, ojo, que esta actividad es especial y aquí el Estado tiene que meter mano, ¿no? Venga, vamos a desgranarlo un poco. Exacto, es fundamental porque históricamente ha sido como la excusa, la justificación para que ciertas actividades, las que se ven como vitales para todos, pues tengan unas reglas distintas, unas reglas diferentes a las de un negocio cualquiera, ¿sabes? La idea de fondo es que la administración se encarga, o bien haciéndolo ella misma, o regulando, de que tengamos ciertas prestaciones que cubren necesidades generales. Claro, piensa en cosas que a lo mejor el mercado por sí solo no daría igual para todos o no con la misma calidad. Claro. Y lo interesante es ver cómo ha ido cambiando la película. Al principio estaba muy pegado a la idea de la autoridad del Estado, a eso que los franceses llaman la puissance publique. Ajá, el poder del Estado. Eso es, como el poder inherente del Estado para mandar y organizar. Era casi una demostración de ese poder puesto al servicio de la gente. Pero bueno, poco a poco el foco se ha ido moviendo más hacia la actividad en sí, a cómo se hace, cómo se presta ese servicio y sobre todo, diría yo, a los derechos de las personas que reciben ese servicio, que no somos meros súbditos, vaya. Ya, entiendo. Y claro, para que estos servicios funcionen bien, tienen que seguir unas reglas, ¿no? Unas pautas. El estudio menciona las famosas leyes de Roland. Continuidad, igualdad, adaptabilidad. Suena bastante lógico, la verdad. Que no te corten la luz así como así, que traten a todo el mundo más o menos igual y que las cosas se vayan modernizando. A ver, ¿cómo funcionan estos principios en la práctica? Porque suenan bien, pero llevarlos a cabo. Pues esas son las exigencias clásicas, sí.
La continuidad básicamente es para asegurar que esa necesidad colectiva se cubra sin parones raros o injustificados, que puedas confiar en que el servicio va a estar ahí. Vale. La igualdad, pues, prohíbe discriminar sin motivo, que si tú y yo estamos en la misma situación nos traten igual, que no haya favoritismos, vamos. Importante eso. Y la adaptabilidad, que a veces se llama mutabilidad, obliga a que el servicio no se quede, pues eso, anquilosado, que evolucione con la tecnología, con lo que necesita la sociedad en cada momento. Son principios que intentan buscar un equilibrio entre el poder de la administración para organizar el servicio y los derechos que tenemos como ciudadanos. Pero espera, que el documento también suelta la palabra crisis al hablar del servicio público. Sobre todo dice desde finales del siglo XX. ¿A qué se refiere con crisis? ¿Es que ya no es tan importante o es que se ha liado la cosa? Se refiere a que la idea tradicional, esa que venimos comentando, ha recibido unos cuantos zarandeos importantes, digamos. Piensa en todo el movimiento de liberalización de sectores que antes eran monopolios públicos, las teles, la energía, Ah, claro. las privatizaciones de empresas públicas también, y esa especie de obsesión por la eficiencia, por ahorrar, copiando modelos de cómo se gestionan las empresas privadas. Todo eso ha hecho que nos preguntemos si el modelo de siempre, con el Estado como gran gestor y protagonista, pues sigue siendo el único válido o el mejor en todos los casos. Ya tiene sentido. Si lo miras con un poco de perspectiva, forma parte de un debate mucho más amplio sobre hasta dónde debe llegar el Estado y cómo debe actuar. Ya no se piensa automáticamente que servicio público signifique que lo tenga que gestionar directamente la administración, sí o sí. Han salido cosas nuevas, ¿no? Exacto. Han aparecido figuras nuevas, como esas autoridades reguladoras independientes, que vigilan sectores que se han abierto a la competencia, como la CNMC, aquí en España, por ejemplo. Y también se distingue más ahora entre lo que son servicios puramente administrativos, muy ligados a la autoridad, piensa en expedir un DNI, poner una multa, de otras actividades que, aunque son de interés general, tienen un aire más industrial o comercial. Como el transporte o la electricidad, quizá. Justo, como llevar el tren o la electricidad. Estas últimas a veces las gestionan empresas que pueden ser privadas o públicas, pero con más flexibilidad, más parecidas a una empresa normal. Eso sí, siempre o casi siempre bajo supervisión pública para que no se olvide el interés general que hay detrás. Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el servicio público no es como una etiqueta fija que pones y ya está. Es más bien un concepto vivo, ¿no? Jurídico, político también, que usamos para decidir qué actividades son cruciales para la sociedad en cada momento y para ver cómo hay que organizarlas para que nos beneficien a todos. Pero está en constante cambio, adaptándose a cómo va el mundo, la economía, la sociedad. Sigue siendo, eso sí, esencial para entender cómo se relaciona el Estado o la administración con nosotros, con la gente. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Como reflexión final para darle una vuelta. En este contexto actual, donde cada vez parece que pesa más la eficiencia económica, la competencia, la iniciativa privada, ¿cómo se protege y se redefine ese interés general? Ese interés general que, tradicionalmente, era la razón de ser del servicio público. ¿Qué equilibrio vamos a encontrar entre los fines sociales, que son importantes, y esa lógica del mercado y de la gestión eficiente, que también tienen su papel? Ahí queda eso, para seguir pensando. Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un concepto. Bueno, uno que usamos mucho, pero que, como bien apunta el material que tenemos hoy, el texto académico Avatares del Servicio Público en el Derecho Administrativo Colombiano. Pues resulta que es bastante escurridizo, el servicio público. Sí, el propio texto arranca diciendo que definirlo es un lío. Que casi hay una definición por cada autor que habla del tema. Y claro, eso genera problemas, ¿no? De comunicación, de entendimiento. Así que nuestra misión hoy es intentar desgranar un poco qué significa realmente, cómo ha ido cambiando la idea y, sobre todo, por qué sigue siendo tan relevante hoy en día. Vamos a ello. Pues sí, el punto de partida que nos da el texto es interesante. Dice que históricamente ha habido como dos grandes formas de entenderlo. Por un lado tenemos el modelo francés, el del service public, muy influido por juristas como Duguit, por ejemplo. Aquí la idea fuerte, digamos, es que el servicio público es la razón de ser del derecho administrativo. Es lo que justifica que el Estado tenga poderes especiales, ¿sabes? Entiendo. Se considera que son misiones esenciales, tareas que solo el Estado puede asegurar bien. Piensa en la continuidad del servicio, la regularidad. Cosas clave. Exacto.
Y por eso a menudo se dejaba fuera la iniciativa privada. O bueno, entraba pero con cuentagotas, a través de una concesión. Vale, un modelo muy centrado en el Estado como proveedor casi único. Pero el texto mencionaba también otra visión, ¿no? La anglosajona, la de las public utilities. ¿En qué se diferencia esa? Pues se diferencia bastante, la verdad. El enfoque anglosajón se fija más en la actividad económica, en sí misma, en esa actividad que tiene un interés general. No parte de la base de que el Estado tenga que ser quien la preste directamente. Ah, vale. Lo que hace el Estado sobre todo es regular esa actividad, aunque la lleven a cabo empresas privadas, ¿eh? El Estado regula para proteger al consumidor, para asegurar que el servicio llegue a la gente, y todo esto importante dentro de un marco de libre competencia de mercado. O sea, más un árbitro que un jugador directo. Podríamos decirlo así, sí. Los ejemplos clásicos que se suelen poner son el agua, el gas, la electricidad en países como Estados Unidos históricamente. Vale, entender estas dos filosofías, por así decirlo, ya ayuda a ver por qué el texto decía al principio que era un concepto complejo. Y para evitar más líos, el texto insiste mucho en una distinción. Una que dice que es clave. La diferencia entre el sentido orgánico y el material. ¿Puedes aclararnos eso? Claro, es que es fácil confundirse. El sentido orgánico se refiere, a cualquier entidad o funcionario del Estado. A veces se dice esto es servicio público, refiriéndose a la administración en general. Ya, como decir la función pública. Algo así. Pero el sentido material, que es en el que nos vamos a centrar, se refiere a la actividad específica, a la prestación concreta de un servicio que sea calificado como público por su importancia. Entendido. Nos quedamos con la actividad, con lo que se hace, no con quién lo hace necesariamente. Exacto. Ese es el foco para entender la evolución. Y dentro de esa visión material, el texto hace otra distinción importante. Diferencia entre dos tipos de servicios públicos. A ver. Por un lado, los servicios públicos administrativos, que son, las funciones más inherentes al Estado, las ligadas a la soberanía, defensa, policía, justicia, esas cosas que son, Estado puro y duro. Las funciones clásicas del Estado, sí. Eso es. Y luego están los servicios públicos industriales y comerciales. Aquí ya hablamos de actividades que son en esencia económicas. Transporte, telecomunicaciones, energía. Vale, cosas que perfectamente podrían estar en el mercado. Exacto. Satisfacen necesidades generales, sí. Pero pueden ser prestadas tanto por entidades públicas como por privadas. Eso sí, siempre bajo una regulación especial. Antes, dice el texto, la confusión entre estos servicios más económicos y las funciones puramente estatales era grande. O sea que separar la función pura del Estado, la soberanía, de la actividad económica regulada es fundamental para entender cómo funciona hoy. Totalmente. ¿Y cómo ha aterrizado todo esto en Colombia, según lo que leemos en el texto? Sugiere que antes de la Constitución del 91 el modelo se parecía más al francés, ¿no? Con el Estado como gran protagonista en la prestación. Sí, así parece indicarlo. Menciona ejemplos que, sonarán a mucha gente. Telecom, Azpostal, las electrificadoras públicas. Eran a menudo monopolios estatales o funcionaban mediante concesiones, que reflejaban claramente esa titularidad del Estado sobre el servicio. Recuerdo esas empresas, sí. Incluso cita una definición clásica de la época, la de Sarria, que iba muy en esa línea. Actividad para satisfacer una necesidad general que debe ser continua, obligatoria. Y prestada fundamentalmente por el Estado o por quien él delegara expresamente. Muy centrado en el Estado. Vale, un modelo de Estado prestador. Correcto. Pero aquí viene el gran cambio, el punto de inflexión que marca el texto de forma muy clara. Es la Constitución de 1991 y la adopción de lo que se llama una economía social de mercado. Que suena a intentar combinar lo mejor de dos mundos, ¿no? Mercado y objetivos sociales. Exactamente. Busca combinar la eficiencia que se asocia al mercado con la equidad, la solidaridad, el bienestar social, y a partir de ahí el rol del Estado en los servicios públicos cambia drásticamente. ¿En qué sentido? Pues pasa de ser principalmente un operador directo el que hacía las cosas a ser sobre todo un garante y un regulador. Se abre la puerta, y mucho, a que la iniciativa privada entra a prestar muchos de estos servicios. Ah, la famosa apertura económica y de mercados. Eso es. Pero, y esto es crucial, no es un sálvese quien pueda. La prestación privada se hace bajo una fuerte supervisión y regulación estatal. Entendido. Entonces, si el Estado ya no está siempre al volante, digamos, ¿cómo se asegura de que las cosas funcionen bien para la gente?
de que se cumpla ese interés público. ¿Qué herramientas o principios menciona el texto para esa labor de garantía? Pues menciona varios principios, que son como la hoja de ruta para la administración. Son clave. Habla de universalidad, o sea, que el servicio llegue a todos sin discriminación, Fundamental. de continuidad, que no se interrumpa injustificadamente, de calidad, que se preste en buenas condiciones, también de adaptabilidad, que evolucione con las necesidades. Y muy importante, la atención y protección al usuario. Que el ciudadano no quede desprotegido frente al prestador. Exacto. Y como paraguas de todo, la primacía de los derechos constitucionales. Siempre deben respetarse. Aquí lo fascinante, creo yo, es ver ese equilibrio que se intenta buscar. Cómo armonizar el interés general, que es la meta final, con el interés particular, legítimo, de quien presta el servicio, sea una empresa pública o una privada. Ya no es Estado contra mercado, sino Estado ordenando el mercado para un fin público. Justo. Estado como director de orquesta, más que como único músico. Entendido. Entonces, si juntamos todas estas piezas que hemos ido comentando, entender esta evolución de un Estado que hacía casi todo a un Estado que ahora sobre todo regula y garantiza, nos da una clave importantísima para comprender muchos debates actuales, ¿no? Debates sobre privatizaciones, sobre las tarifas de los servicios, la calidad, el acceso, básicamente sobre cómo se organiza la sociedad, el Estado y el mercado para proveer lo que consideramos esencial. Exactamente. En resumen, lo que nos muestra el texto, y creo que es la gran lección, es que el concepto de servicio público no es algo estático, no es una foto fija. Es una película. Ha evolucionado muchísimo. Desde esa visión muy centrada en la operación estatal directa, casi exclusiva, a modelos mixtos. Modelos donde el Estado marca las reglas del juego y vigila que se cumplan, sea quien sea el jugador. Y esto refleja, claro, cambios económicos, ideológicos, sociales más amplios. Pero el núcleo duro permanece. El núcleo duro permanece. Lo que sigue siendo crucial, el corazón del asunto, es la calificación. Que decidamos como sociedad que una actividad determinada es tan importante para la vida en común que la calificamos como pública. Y esa calificación es lo que justifica que el Estado intervenga, que regule de una forma especial, diferente a como regula otras actividades económicas. Queda muy claro. La importancia social como justificación de la intervención estatal, sea cual sea el modelo de prestación. Y bueno, esto nos deja pensando, ¿no? Si el concepto ya ha viajado tanto, desde la gestión estatal casi única hasta estos modelos regulados de mercado vigilado, ¿cuál podría ser la siguiente gran transformación? La siguiente vuelta de tuerca en cómo pensamos y aseguramos esos servicios esenciales que necesita la sociedad del futuro. Ahí queda la reflexión para todos.